Harfuch acaba de darle piso al narco más poderoso del mundo. Exactamente a las 3:30 de la madrugada del viernes, 20 de febrero del 2026, en una carretera federal perdida en la frontera de Michoacán, se ejecutó un operativo que durante más de 20 años fue considerado imposible dentro del crimen organizado mexicano. Abatieron al Mencho, el narco más poderoso del mundo. No fue un cateo discreto, no fue un golpe sorpresa en su casa de seguridad. Fue una persecución de 8 horas, armada, implacable, diseñada para un solo objetivo. Y detrás de esa operación había un hombre que llevaba meses preparando el momento exacto, Omar García Harfuch. Lo que ocurrió esa noche fue el desenlace de una estrategia silenciosa que se construyó pieza por pieza desde el centro de mando. Durante meses, la inteligencia federal, coordinada bajo la dirección de Harfuch, analizó movimientos, patrones, comunicaciones encriptadas y rutas históricas del cártel Jalisco Nueva Generación. El objetivo era claro, ir por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero para entender por qué esa madrugada cambió la historia, hay que retroceder 72 horas. 3 días antes, los sistemas de inteligencia detectaron una anomalía. El Mencho llevaba meses moviéndose bajo lo que los analistas llamaban movilidad fragmentada, traslados breves, cambios constantes, cero rutinas. De pronto, todo se alteró. El cruce de metadatos de comunicaciones cifradas, la lectura de desplazamientos irregulares y la información de al menos 3 fuentes infiltradas en la estructura operativa del cártel Jalisco Nueva Generación en la frontera michoacana coincidieron en lo mismo: se preparaba un movimiento mayor. No era un traslado cualquiera. Era una movilización estratégica de alto riesgo. Cuando un capo de ese nivel se desplaza, no lo hace solo. Lo hace rodeado de sicarios, blindaje pesado, armas largas y rutas previamente aseguradas. El cártel Jalisco Nueva Generación apostó por su viejo escudo, la geografía de Michoacán. Cañadas cerradas, curvas sin visibilidad, tramos donde la señal se pierde y la vegetación complica cualquier apoyo aéreo. Era un corredor que les había funcionado durante años. Lo que no sabían era que esas mismas rutas llevaban semanas siendo estudiadas, curva, por la inteligencia federal bajo coordinación directa. El operativo no comenzó a las 3 de la mañana. Se activó a las 11 de la noche del jueves, cuando se confirmó que el convoy comenzaba a ensamblarse en un municipio rural en los límites del estado. Cuando las trocas blindadas encendieron motores, el cerco ya estaba puesto. Lo que vas a escuchar a continuación explica cómo se construyó este operativo paso a paso. Si te interesa entender cómo operan realmente estos movimientos de alto nivel, suscríbete ahora, porque aquí analizamos cada detalle. 5 helicópteros de alto nivel militar despegaron sin luces desde bases temporales instaladas 48 horas antes. Volaban con visión nocturna y frecuencias imposibles de interceptar. En paralelo, aeronaves de reconocimiento enviaban imágenes térmicas en tiempo real. Desde el aire podían distinguir el calor de un cuerpo humano a más de 1000 metros. En tierra, fuerzas especiales cerraban brechas, veredas y salidas. No era un simple bloqueo. Era una red perfectamente sincronizada. A las 3:22 de la madrugada, los drones detectaron el convoy, 10 vehículos en formación táctica. Trocas blindadas al frente, pickups con armas montadas a los costados y un vehículo central con una firma térmica distinta. Pasajeros inmóviles. Protegidos. Alguien que no podía exponerse. Segundos después, un celular encriptado previamente intervenido confirmó lo que esperaban escuchar: el paquete está en movimiento. Desde el centro de mando llegó la orden final. Lo que siguió fue un choque directo. Los halcones del cártel Jalisco Nueva Generación comenzaron a reportar movimientos extraños, pero ya era tarde. Los helicópteros militares iluminaron la carretera como si fuera de día. Los sicarios abrieron fuego con ametralladoras calibre 50. Una granada explotó cerca de una posición militar. La respuesta fue quirúrgica. Francotiradores neutralizaron neumáticos, motores, puntos estratégicos. El convoy comenzó a desmoronarse. Desde el aire, el fuego de cobertura aisló el vehículo central sin impactarlo. Todo ardía alrededor. La persecución se extendió durante 8 horas. Intentaron romper el cerco. Desviarse. Internarse en el monte. Cada intento fue interceptado antes de los 200 metros. Las imágenes térmicas no dejaban margen.
Finalmente, el vehículo central quedó detenido, rodeado de unidades inutilizadas y fuego, sin salida. Desde altavoces militares, la instrucción fue clara: desciendan con las manos visibles. 43 segundos de silencio. Primero bajaron los escoltas. Después, con las manos levantadas antes de tocar el asfalto, descendió el hombre que durante años fue considerado intocable. El Mencho terminó de rodillas en una carretera federal de Michoacán. En menos de 8 segundos estaba esposado. 16 minutos después, la confirmación biométrica arrojó coincidencia total. El traslado se ejecutó bajo protocolo extremo. Minutos después, su estado se complicó y falleció antes de llegar a la capital. Y ahí terminó la historia del hombre que durante años dominó el mapa criminal del país. Dentro del convoy encontraron blindaje nivel 6, armamento de guerra, más de 50.000 cartuchos, lanzagranadas, efectivo, teléfonos encriptados y listas de pagos. Pero lo más delicado estaba en los dispositivos electrónicos, nóminas de protección, nombres, cantidades, fechas. Porque lo que esta operación demuestra no es solo la caída del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, sino la ofensiva directa contra los 3 pilares que lo sostuvieron durante años: corrupción, intimidación e impunidad. Y lo más importante es que esto no fue una reacción desesperada. Fue una cacería anticipada, planeada y ejecutada bajo una coordinación milimétrica. Pero lo que ocurrió después de que el helicóptero aterrizó en la capital es lo que realmente convierte esta operación en un punto de quiebre nacional. Lo que se vio en esa carretera fue apenas la primera grieta de algo que ya se estaba fracturando desde dentro. Mientras el helicóptero militar se alejaba rumbo a la Ciudad de México, el operativo no se apagó. Bajo la coordinación directa de Omar García Harfuch, entró en su fase más delicada. Porque abatir a un líder como el Mencho no es el momento más peligroso. El momento más crítico viene después, cuando la organización intenta reaccionar, reorganizarse o recuperar el control. Eso estaba previsto. Mientras el convoy era asegurado, células militares activadas previamente ejecutaban acciones simultáneas en Michoacán y Jalisco. Sin anuncios, sin espectáculo. Cateos relámpago en bodegas, casas de seguridad y puntos logísticos que habían sido identificados durante meses de seguimiento silencioso. En menos de 4 horas, 7 inmuebles quedaron asegurados sin un solo disparo. Dentro había mapas operativos, radios, turnos de vigilancia y teléfonos que seguían recibiendo mensajes urgentes. ¿Ya llegó? ¿Dónde está el jefe? ¿Por qué no responde? En los centros de inteligencia, los analistas observaban el colapso en tiempo real. Canales saturados, órdenes cruzadas, silencios prolongados. El cártel Jalisco Nueva Generación no funcionaba solo por miedo, funcionaba por coordinación. Y esa coordinación dependía de una figura central que autorizaba, validaba y decidía. Esa figura ya no estaba. En paralelo comenzó la etapa más crítica, la explotación digital. Los dispositivos asegurados no eran teléfonos comunes. Tenían modificaciones manuales, capas de encriptación avanzadas. Pero el escenario ya había sido anticipado. Equipos especializados trabajaron contrarreloj. En menos de 6 horas, lograron acceder a fragmentos de conversaciones recientes. Lo que apareció cambió la lectura completa del operativo. El Mencho no estaba huyendo. Estaba operando. Los mensajes revelaban pagos autorizados, movimientos de personal y reposicionamientos en al menos 3 estados. No era una fuga. Era una expansión en curso. Porque neutralizar a un capo en reposo significa derribar un símbolo. Pero abatirlo en movimiento significa romper una estructura en pleno funcionamiento y dejar expuestas todas sus conexiones. Cada segundo de la persecución generó datos. ¿Quién respondió primero? ¿Quién protegió? ¿Quién intentó romper el cerco? ¿Quién disparó? Los analistas lo llaman mapa de lealtades en tiempo real. Y esa madrugada quedó expuesto. Algunos sicarios intentaron negociar información incluso antes de ser trasladados. No era miedo inmediato. Era comprensión. Entendieron que el equilibrio de poder acababa de romperse frente a ellos. En la Ciudad de México, Harfuch no pidió imágenes. Pidió líneas de tiempo, correlaciones, registros cruzados. Quería saber en qué minuto exacto comenzó a fracturarse la estructura. Los registros financieros asegurados mostraban transferencias recientes hacia cuentas en Michoacán, Jalisco y Colima.
Pagos realizados horas antes del operativo. Dinero que aún no había sido retirado. Alguien esperaba algo esa noche. Una reunión. Un acuerdo. Una reorganización. Ahora, ese movimiento había quedado suspendido. Dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, la noticia no llegó como comunicado. Llegó como vacío. Mandos medios dudando. Órdenes que no se confirmaban. El liderazgo desaparecido. Ese es el punto más frágil de cualquier estructura criminal, cuando el miedo ya no basta y nadie asume el control. Mientras tanto, los sistemas de inteligencia seguían procesando información sin pausa. La pregunta ya no era solo cómo cayó el Mencho. La pregunta era qué estaba a punto de hacer y a quién iba a arrastrar con él. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Porque en las horas posteriores, el verdadero golpe comenzó lejos de la carretera. Con cada teléfono abierto, cada mensaje descifrado, cada transferencia rastreada, empezó a dibujarse un patrón. Uno que no apuntaba únicamente al cártel Jalisco Nueva Generación. Apuntaba a algo mucho más amplio. Los registros financieros revelaron que nada era improvisado. Pagos fraccionados, montos exactos y fechas alineadas con movimientos del cártel Jalisco Nueva Generación confirmaban que existía un calendario operativo perfectamente estructurado. Y ese calendario ya estaba en manos del Estado. Al analizar las comunicaciones, apareció un dato aún más delicado: varios contactos no correspondían a sicarios, sino a códigos institucionales que apuntaban a posibles niveles de protección. La caída no solo golpeaba la estructura armada del cártel, amenazaba con exponer redes de complicidad más amplias. Desde el centro de mando se ordenó silencio absoluto. Sin anuncios, sin celebración. Mientras el cártel Jalisco Nueva Generación intentaba reaccionar sin saber qué tan comprometida estaba su red, comenzaron los errores, mensajes mal enviados, movimientos financieros torpes, comunicaciones inseguras. El pánico organizacional se activó exactamente como se había previsto. En los días siguientes surgieron movimientos desordenados en Michoacán, Jalisco y Colima. Células actuando sin mando claro. Fricciones internas. La fractura era visible. Entonces apareció el hallazgo clave. Una carpeta cifrada con fechas futuras, coordenadas y nombres en clave, no era un plan de escape, era un plan de expansión. La intervención encabezada por Harfuch no solo detuvo un movimiento en curso, frenó algo que estaba a punto de comenzar. Rutas y operaciones coordinadas que reflejaban confianza absoluta en la impunidad. La orden fue congelar todo y observar. En cuestión de horas, comenzaron a circular comunicaciones internas no autorizadas. Intentos de asumir control. Movimientos nerviosos. La red empezó a hablar sin dirección, y cuando una organización acostumbrada al control absoluto empieza a comunicarse sin centro, lo que sigue nunca es estabilidad. Mandos medios intentando tomar el control. Operadores discutiendo pagos. Células negándose a obedecer órdenes que se contradecían entre sí. La estructura comenzó a fracturarse en tiempo real. Eso es lo que los analistas llaman fase de descomposición. No empieza con balas. Empieza con dudas. ¿Quién manda ahora? Cuando nadie puede responder, el poder se divide. Afuera, el cártel Jalisco comenzó a cometer errores. Movimientos sin autorización que terminaron interceptados. Contactos financieros que intentaron desaparecer. Mandos medios buscando acuerdos por su cuenta. Cada intento quedó registrado. El operativo no destruyó al cártel de inmediato. Lo obligó a exhibir sus fisuras. Y ahí es donde la estrategia marcó la diferencia. No se trataba solo de arrestar a un líder, sino de observar cómo la red se debilitaba desde dentro. Al cruzar la información encontrada en los dispositivos con bases de datos históricas, apareció un mapa mucho más amplio, rutas que siempre quedaban intactas, pagos que coincidían con operativos fallidos, patrones que apuntaban más allá de la estructura armada. Por eso no hubo espectáculo. Hubo silencio operativo. La madrugada del 20 de febrero no terminó con el despegue del helicóptero. Terminó cuando el Estado decidió seguir cada hilo hasta el final. Lo que comenzó como una persecución de 8 horas se convirtió en un punto de quiebre estratégico. Durante años, el crimen organizado operó bajo una idea: el Estado siempre reacciona tarde. Esa madrugada, esa idea colapsó.
No fue suerte, fue el resultado de meses de inteligencia silenciosa convertidos en una operación quirúrgica. Hoy, el hombre que durante décadas impuso miedo ya no está. Su convoy es evidencia. Sus comunicaciones están comprometidas. Su organización, desorientada. Pero aquí viene lo verdaderamente explosivo. La caída del Mencho no es el cierre de todo esto, es la apertura. Cada lista incautada, cada transferencia rastreada, cada contacto identificado es una puerta que aún no se ha abierto públicamente. La pregunta ya no es cómo cayó el Mencho. La pregunta es, ¿quién más aparece en esas listas? ¿Quién sabía del plan de expansión? ¿Quién facilitó rutas, protección o silencios estratégicos? ¿Y qué pasará cuando esos nombres empiecen a salir a la luz? La noche del 20 de febrero de 2026 no fue solo la caída de un líder, fue el momento en que el tablero cambió de manos. Ahora la incógnita es otra. ¿Estamos viendo el inicio del desmantelamiento más grande del crimen organizado en México, o el comienzo de una nueva guerra interna por el poder? Esto no termina aquí. Suscríbete ahora al canal Operación Harfuch porque lo que viene puede sacudir estructuras que llevan años intocables, y en el próximo video vamos a analizar quiénes podrían caer después de esta caída. Lo que viene después puede redefinir por completo el equilibrio criminal en el país. Y eso apenas está empezando.